Capítulo 12. Campo de batalla. Jake Johnson aguardó junto a Frank, Gordy y Stu Bargeld al final de la manzana de edificios, en un tramo de acera brillantemente iluminada, frente al supermercado Jill Martis. Observó a Bryce Hammond saliendo del hotel Candy Glow Inn y rogó a Dios que el comisario apretara el paso. No le gustaba estar bajo aquella luz. ¡Qué diablos! Era como encontrarse en medio del escenario. Jay se sentía vulnerable. Era cierto que minutos antes, mientras investigaban algunos de los edificios de la calle, habían tenido que cruzar zonas en sombra donde la oscuridad había parecido latir y moverse como una criatura viviente. Y Jake había mirado entonces aquel tramo de acera brillantemente iluminada, con esperanza, impaciente por alcanzarlo. Jake había temido aquella oscuridad, tanto como ahora temía la luz. Se pasó una mano por su tupido cabello cano, con gesto nervioso. La otra mano reposaba en la empuñadura del revólver, enfundado. Jake Johnson no solía tener fe en la cautela, sino que la adoraba. La precaución era su dios. Más vale prevenir que curar, más vale pájaro en mano que ciento volando. En boca cerrada no entran moscas. Tenía 1.000.000 de refranes parecidos que, para él, eran hitos que señalaban la única ruta segura. Más allá de ellos quedaba un frío vacío de riesgo, azar y caos. Jay no se había casado. El matrimonio significaba la adopción de muchas responsabilidades nuevas. Significaba poner en riesgo las emociones, el dinero y todo el futuro de uno. En lo relativo a las finanzas, también había llevado una vida cauta, frugal. Había ahorrado una suma bastante sustanciosa, que tenía invertida en una amplia variedad de actividades. A sus 58 años, Jake llevaba trabajando en el departamento de policía del condado de Santa Mira más de 37 años. Hacía mucho que podría haberse retirado a disfrutar de su pensión, pero le preocupaba mucho la inflación y por ello había continuado en activo, engordando su pensión y ahorrando más y más dinero. Su empleo de agente de la ley era tal vez la única decisión imprudente que Jake Johnson había tomado en su vida. Nunca había querido ser policía. No, por Dios. Sin embargo, su padre, Big Ralph Johnson, había sido comisario del condado durante los años 40 y 50 y había puesto sus expectativas en que el hijo continuara sus pasos. Big Ralph nunca aceptaba un no por respuesta, y Jake seguía convencido de que su padre le habría desheredado si no hubiera ingresado en el cuerpo de policía. No era que la familia tuviese una gran fortuna, desde luego, pero había una casa muy bonita y unas cuantas bancadas respetables. Y detrás del garaje de la casa, enterrados a 1 metro de profundidad, había varios tarros de vidrio de buen tamaño, llenos de apretados fajos de billetes de 20, 50 y $100, que Big Ralph había conseguido aceptando sobornos y que tenía reservados por si llegaban malos tiempos. Así pues, Jake se había hecho policía como su padre, quien finalmente había muerto a la edad de 82 años, cuando Jake tenía 51. Para entonces, Jake ya estaba condenado a ser policía el resto de su vida laboral, porque era lo único que sabía hacer. Era un policía precavido. Por ejemplo,
Evitaba intervenir en las peleas y conflictos domésticos porque en ocasiones alguna gente había muerto al tratar de interponerse entre una pareja furiosa. En aquel tipo de confrontaciones, las pasiones se exageraban en exceso. Solo había que ver a aquel agente inmobiliario, Fletcher Cale. Un año atrás, Jake había adquirido una parcela de terreno de montaña a través de Cale, y el tipo le había parecido de lo más normal. Ahora, Cale había matado a su esposa y a su hijo. Si un policía hubiera aparecido en la cena, Cale le habría matado también. Por eso, cuando la central alertaba a Jake de que se estaba produciendo un atraco, él solía mentir sobre su situación y decía encontrarse tan alejado del lugar del delito que siempre había otra patrulla más próxima. Más tarde, aparecía en la escena del hecho, cuando la acción ya había terminado. Sin embargo, no era un cobarde. En más de una ocasión se había encontrado en plena línea de fuego y en tales circunstancias se había portado como un tigre, como un león, como un oso furioso. Simplemente, Jake era un hombre prudente. Había algunos aspectos del trabajo policial que realmente le gustaban. La dirección del tráfico era agradable y el papeleo burocrático le encantaba. El único placer que le causaba efectuar un arresto era el hecho de tener que rellenar después los numerosos formularios que le mantenían anclado durante un par de horas en la central, a salvo de los peligros de la calle. Por desgracia, esta vez el turno de papeleo le había salido mal. Precisamente estaba en la central rellenando formularios cuando se había recibido la llamada de la doctora Page. Si hubiera estado en la calle, conduciendo su coche patrulla, habría podido evitar la misión. Fuera como fuese, allí estaba ahora, inmóvil, bajo una luz potente y ofreciendo un blanco perfecto. ¡Maldita sea! Para empeorar las cosas, era evidente que algo tremendamente violento había recorrido el interior del supermercado Gilly Martis. 2 de las 5 grandes cristaleras de la fachada habían sido rotas desde dentro, y los fragmentos de cristal cubrían toda la acera. Latas de carne para perros y otros productos habían atravesado los escaparates y aparecían ahora esparcidos por el pavimento. Jake tenía miedo de que el comisario se dispusiera a hacerles entrar en el supermercado para ver qué había sucedido. Y temió que allí dentro todavía hubiera algo peligroso esperándoles. El comisario, Tal Whitman y las 2 mujeres llegaron por fin ante el supermercado y Frank Autry les enseñó el recipiente de plástico que contenía la muestra de agua. El comisario informó que había encontrado otro charco enorme en Brockharts y todos estuvieron de acuerdo en que quizá tuviera algún significado. Tal Whitman explicó al otro grupo lo del mensaje del espejo y lo de la mano seccionada, Dios santo, en el hotel. Nadie supo tampoco cómo interpretarlo. El comisario Hammond se volvió hacia la fachada destrozada del establecimiento y dijo lo que Jake temía oír. Echemos una ojeada. Jake no quiso ser el primero en cruzar las puertas, ni tampoco de los últimos. Se las arregló para colarse en el centro de la comitiva. La tienda estaba totalmente revuelta. Varios expositores metálicos habían sido volcados junto a las 3 cajas registradoras. Caramelos, gomas de mascar, cuchillas de afeitar, libros de bolsillo y otros productos cubrían el suelo. Cajas de cereales estaban reventadas y vacías,
con el reluciente cartón semienterrado bajo pequeñas dunas de copos de avena y maíz. Numerosas botellas de vinagre rotas emitían un penetrante olor. Tarros de mermelada, pepinillos en vinagre, mostaza, mayonesa y otras salsas, rotos en el suelo, formaban una masa viscosa. Al llegar al principio del último pasillo de estanterías, Bryce Hammond se volvió hacia la doctora Page. ¿Solía estar abierta la tienda los domingos por la tarde? No, respondió Jenny, pero creo que a veces empleaban esas horas para reponer los artículos de las estanterías. Lo hacían en ocasiones, no siempre. Echemos un vistazo a la parte de atrás, indicó el comisario. Quizá encontremos algo interesante. Eso es lo que temo, se dijo Jake. Avanzaron por el último pasillo, detrás de Bryce Hammond, saltando, rodeando un montón de bolsas de azúcar y de harina de 2 kilos, algunas de las cuales se habían abierto. En la parte posterior del supermercado se alineaban los frigoríficos de las carnes, los quesos, los huevos y los productos lácteos. Detrás de los frigoríficos que llegaban hasta la cintura del comisario, quedaba la zona de servicio del establecimiento, limpia con ciencia y reluciente, donde se cortaba, pesaba y envolvía para la venta la carne y los embutidos. Jay paseó su nerviosa mirada por las mesas de porcelana y los tacos de carnicero, suspirando de alivio al comprobar que no había nada en ninguno de ellos. No le habría sorprendido ver el cuerpo del encargado del establecimiento, limpiamente convertido en filetes, costillas y carne para asar. Inspeccionemos el almacén, indicó Bryce Hammond. No lo hagamos, pensó Jake. Quizá así, empezó a decir Hammond, cuando todas las luces se apagaron. Las únicas cristaleras estaban en la fachada del supermercado, pero incluso allí reinaba la oscuridad. Las farolas de la calle también estaban apagadas. Dentro, la oscuridad era completa, cegadora. Varias voces hablaron al unísono. ¡Las linternas! ¡Las linternas! ¡Jenny! A continuación, sucedieron muchas cosas vertiginosamente. Tal Whitman encendió una linterna y el haz de luz barrió el suelo como una cuchilla. En ese mismo instante, algo le golpeó por detrás, algo invisible que se había aproximado a él con increíble rapidez y sigilo, al amparo de las sombras. Whitman fue lanzado hacia adelante y tropezó contra Stu Bergle. Autry llevaba la otra linterna de mango largo sujeta al cinto mediante una presilla y se apresuró a sacarla. Sin embargo, antes de que pudiera encenderla, Barley y Tal Whitman cayeron sobre él y los tres rodaron por el suelo. En la caída, la linterna saltó de las manos de Tal. Bryce Hammond, brevemente iluminado por el descontrolado haz de luz, trató de asirla al vuelo, pero falló. La linterna cayó al suelo y rodó por él dando forma a sombras extravagantes y movedizas con cada vuelta, sin llegar a iluminar nada. Y algo frío tocó la nuca de Jake. Algo frío y ligeramente húmedo, pero indudablemente vivo. Dio un salto al percibir el contacto. Trató de apartarse y volverse. Algo le rodeó por el cuello con la rapidez de un látigo. Jay jadeó, luchando por respirar. Antes de que pudiera levantar las manos para resistirse a su agresor, se encontró con los brazos inmovilizados. Estaba siendo levantado del suelo como si fuera un niño. Intentó gritar, pero una mano helada
le tapó la boca. Por lo menos Jake pensó que era una mano, aunque el tacto era el de una anguila, frío y húmedo. Además apestaba, no mucho, no emitía vaharadas de hedor, pero el olor era tan diferente a cualquier cosa que Jake pudiera recordar, tan penetrante e inclasificable, que incluso en pequeñas dosis resultaba casi insoportable. Una oleada de terror y repulsión recorrió todo su ser, y Jake notó que estaba en presencia de algo imaginablemente extraño e incuestionablemente maléfico. La linterna todavía rodaba por el suelo. Apenas había transcurrido un par de segundos desde que Tal la había dejado caer, aunque a Jake le parecía que había pasado mucho más tiempo. Ahora, la linterna dio una última vuelta y fue a chocar contra la base del frigorífico de productos lácteos. El cristal se rompió en incontables pedazos y se vieron privados incluso de aquella escasa luz errática. Con ella se apagó también la esperanza. Jake se agitó, saltó, se retorció y se revolvió en un baile epiléptico, presa del pánico, en un fandango espasmódico, tratando de escapar. A pesar de todo, no consiguió liberar ni siquiera una mano. Su invisible adversario se limitó a apretar más su abrazo. Jake escuchó a los demás llamarse unos a otros. Sus voces sonaban muy lejanas. Capítulo 13. De repente. Jake Johnson había desaparecido. Antes de que Tal pudiera localizar la linterna intacta, la que se le había caído a Fran Arthur, las luces del supermercado parpadearon y volvieron a brillar con normalidad. El apagón no había durado más de 15 o 20 segundos. Pero Jake no estaba. Le buscaron. No estaba en los pasillos, ni en la zona de carnicería, ni en el almacén ni en la oficina, ni siquiera en el aseo de empleados. Salieron de la tienda. Ahora solo eran 7 y siguieron a Bryce avanzando con extrema cautela, con la esperanza de encontrar a Jay fuera, en la calle. Sin embargo, tampoco estaba allí. El silencio de Snowfile era un mudo grito de burla. Toll Whitman pensó que la noche parecía ahora infinitamente más oscura que minutos antes. Era una enorme boca en la que había entrado sin advertirlo. Y aquella noche profunda y vigilante estaba hambrienta. ¿Dónde puede haber ido?, preguntó Gordy, con aspecto casi salvaje, como sucedía siempre que fruncía el ceño, aunque esta vez solo estaba, en realidad, atemorizado. No ha ido a ninguna parte, replicó Stu Bargle. se lo han llevado. ¿Por qué no ha pedido ayuda? No ha tenido ocasión. ¿Cree que está vivo o muerto? Preguntó la menor de las hermanas Page. Encanto. Y yo no tendría muchas esperanzas, respondió Bargle, frotándose la perilla. Apuesto hasta el último dólar a que encontraremos a Jake en alguna parte, tieso como un palo, hinchado y amoratado como los demás. La chiquilla
Frunció el ceño y se apretó con fuerza a su hermana. No demos por muerto a Jake tan deprisa. Intervino Bryce. Estoy de acuerdo. Añadió Tal. Es cierto que hay muchos muertos en el pueblo, pero me parece que la mayoría de los vecinos no están muertos, sino desaparecidos. Están todos más muertos que niños bombardeados con napalm. ¿No es cierto, Frank? Insistió Barclay, que no dejaba pasar la menor oportunidad para pinchar a Autry con referencias a sus años de guerra en Vietnam. Solo que aún no los hemos encontrado. Frank no mordió el anzuelo. Era demasiado listo y se controlaba lo suficiente para no hacerlo. Lo que no entiendo Se limitó a decir. es porque eso no se nos llevó a todos cuando tuvo ocasión. ¿Por qué se limitó a derribar a Tal? Estaba manipulando la linterna, Respondió el teniente. y esa cosa no quería que lo hiciera. Sí, Continuó Frank. pero ¿por qué fue Jake el único del grupo que se llevó? ¿Y por qué huyó luego tan rápidamente? Está burlándose de nosotros, dijo la doctora Page. La luz de la farola hizo destellar en sus ojos una llamarada verde. Es como lo que decía de la campana de la iglesia y la sirena de los bomberos. Parece estar jugando al gato y al ratón. ¿Pero por qué? Preguntó Gordy con exageración. ¿Qué busca esa cosa con todo esto? ¿Qué quiere? Un momento. Pidió Bryce. ¿Cómo es que todo el mundo ha empezado a hablar de repente de eso? De esa cosa. La última vez que he realizado una encuesta informal, creo que el consenso general era que únicamente un grupo de psicópatas asesinos podía haber hecho algo así. Un grupo de maníacos, personas. Se miraron unos a otros con inquietud. Nadie tenía ganas de decir lo que le rondaba en la cabeza. Ahora eran concebibles, cosas antes impensables. Eran cosas que la gente razonable no podía poner fácilmente en palabras. Llegó una racha de viento salida de las tinieblas, y los dóciles árboles se inclinaron en gesto de reverencia. Las farolas parpadearon. Todos dieron un brinco, alarmados por la inconstancia de la iluminación. Tal se llevó la mano a la empuñadura del revólver, que tardaba en su funda. Sin embargo, todas las luces siguieron encendidas. Escucharon con atención el silencio del pueblo cementerio. El único sonido era el susurro de los árboles agitados por el viento, que era como el último largo jadeo antes de la muerte, un prolongado aliento agónico. Jake está muerto. Pensó Tal para sí. Por una vez, Barclay, tienes razón. Jake está muerto, y quizá el resto de nosotros también. Solo que todavía no lo sabemos. Bryce se volvió hacia Frank Autry y le preguntó. Frank, ¿por qué ha dicho eso en lugar de ellos o cualquier otra cosa? Frank volvió la mirada a Tal en busca de ayuda, pero el teniente no estaba seguro de por qué él mismo había dicho eso. Frank carraspeó, cambió el peso del cuerpo de una pierna a la otra y observó a Bryce. Luego se encogió de hombros. Bien, comisario. Supongo que he dicho eso porque, en fin, porque un soldado, un adversario humano, habría acabado con nosotros en el supermercado cuando tuvo la oportunidad. Podía haber terminado con todos nosotros en un instante, bajo la oscuridad. Entonces, ¿qué cree?
¿Que ese adversario no es humano? Quizá podría ser algún tipo de animal. ¿Un animal? ¿Es eso realmente lo que piensa? No, comisario. Frank parecía cada vez más incómodo. Entonces, ¿qué? Insistió Bryce. ¡Diablos! No sé qué pensar. Replicó Frank con voz de frustración. Yo tengo entrenamiento militar, como ya sabe. Y a los militares no les gusta meterse a ciegas en ninguna situación. Los militares planifican su estrategia meticulosamente. Pero sobre todo, una estrategia acertada y sólida depende para su planificación de una serie de datos y experiencias fiables que han hecho otros en circunstancias parecidas. ¿Qué ha sucedido en batallas comparables de otras guerras? ¿Qué soluciones triunfaron y cuáles fracasaron? En cambio, esta vez no existe batalla comparable, ni experiencias en las que basarse. Este asunto es tan extraño que no puedo dejar de concebir el enemigo como una cosa neutra y sin rostro. Bryce se volvió hacia la doctora Page y repitió la pregunta. ¿Qué me dice usted? ¿Por qué he utilizado la palabra eso? No estoy segura. Tal vez porque escuché usarla al agente Autry. Pero fue usted quien propuso la teoría de una variedad mutante de rabia que podía crear una jauría de locos homicidas. ¿Acaso la descarta ahora? No, respondió ella frunciendo el ceño. De momento no podemos descartar nada. De todos modos, comisario, en ningún momento pretendí dar a entender que era la única teoría posible. ¿Tiene alguna otra? No, ¿Qué me dices tú? dijo Bryce, volviéndose hacia Tal. El teniente parecía tan incómodo como lo había estado Frank momentos antes. Bueno, supongo que he empleado la palabra eso porque ya no puedo seguir aceptando la teoría de los maníacos homicidas. Los párpados caídos de Bryce se alzaron más de lo habitual. Ah, ¿por qué no? Por lo que ha sucedido en el hotel. Respondió Tal. Cuando bajamos al vestíbulo y encontramos la mano sobre la rinconera, sosteniendo el lápiz de ojos que estábamos buscando. Bueno, eso no parecía propio de la actuación de un desquiciado homicida. Todos hemos sido policías el tiempo suficiente para haber afrontado algunos casos de personas desequilibradas. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez con un tipo de esos que tuvieran sentido del humor? Aunque fuera un humor retorcido y desagradable. No. Siempre son personas sin humor. Han perdido la capacidad de reírse de nada. Y es, en parte, probablemente la razón de que estén desquiciadas. Por eso, cuando vi esa mano en la mesilla del vestíbulo, me pareció ilógico. Estoy de acuerdo con Frank. A partir de ahora voy a pensar en nuestro enemigo como un eso sin rostro. ¿Por qué no está dispuesto ninguno de ustedes a aceptar lo que siente? Intervino Lisa Page en voz baja. Tenía 14 años. Era una adolescente, camino de convertirse en una muchacha encantadora. Pero todavía les contempló uno por uno, abiertamente, con la inconsciencia de una niña. De algún modo, en lo más hondo de cada uno, todos sabemos que no han sido personas las que han hecho todo esto. Se trata de algo realmente horrible. Señor, solo hay que notarlo. Algo extraño y desagradable. Sea lo que sea, todos lo hemos notado. Y todos le tenemos miedo. Por eso, todos nos esforzamos en no reconocer que existe y está aquí. Solo Bryce mantuvo la mirada de la muchacha, estudiándola pensativo.
Los demás apartaron los ojos de Lisa y prefirieron no mirarse tampoco entre ellos. No queremos asomarnos a nuestro fuero interno, pensó Tal. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo que hagamos esa chiquilla. No queremos mirarnos entre nosotros mismos y descubrir una serie de supersticiones primitivas. Nosotros somos adultos civilizados, razonablemente instruidos, y se supone que los adultos no creen en el hombre del saco. Lisa tiene razón, respondió Bryce. El único modo en que vamos a resolver esto, quizá, de evitar convertirnos nosotros también en víctimas, será mantener abiertas nuestras mentes y dar rienda suelta a la imaginación. Estoy de acuerdo, intervino la doctora Page. Pero entonces, ¿qué se supone que debemos pensar? Quiso saber Gordy Brogan, moviendo la cabeza en gesto de negativa. ¿Cualquier cosa? Me refiero a si no hay límites. Se supone que debemos empezar a preocuparnos de fantasmas, espectros, hombres lobos y... ¿vampiros? Seguro que habrá cosas que podamos descartar. Naturalmente. Asintió Bryce con tono paciente. Nadie dice que nos estemos enfrentando a fantasmas o a licántropos. Pero tenemos que entender que estamos tratando con lo desconocido. Eso es, con lo desconocido. No lo acepto, protestó Stu Bargle, con aire hosco. ¿Lo desconocido? ¡Una mierda! Cuando todo esto haya acabado, descubriremos que ha sido obra de algún pervertido, de algún cerdo asqueroso, apestoso. Nada distinto a cualquiera de los cerdos apestosos con los que hemos tratado en otras ocasiones. Bargle, esa manera de pensar es precisamente lo que nos puede hacer pasar por alto algún rastro importante y también lo que nos puede llevar a todos a la muerte. Sentenció Frank. Espera y verás, replicó Bargle. Descubrirás que tenía razón. Escupió en la acera, enganchó los pulgares en el cinto e intentó dar la impresión de que era el único del grupo con la cabeza en su sitio. Tal Whitman vio algo más tras la pose del macho de Bargle. Vio terror. Aunque era el hombre menos sensible que Tal había conocido en su vida, Stu no había dejado de percibir la respuesta primitiva de la que había hablado Lisa Page. Lo reconociera o no, era evidente que sentía el mismo escalofrío que helaba hasta los huesos a todos los presentes. Frank Autry también advirtió que la actitud imperturbable de Bargle era una postura. En un tono de admiración exagerada, falsa, comentó: Stu, tu excelente ejemplo nos da fuerzas, nos inspira. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Sin mí? Repitió Bargle con acritud. Tú te colgarías enseguida por el agujero del retrete, Frank. Con fingido desmayo, Frank paseó la mirada por Tal, Gordy y Bryce. Vaya humos tiene ese hombre. Desde luego, pero no le des la culpa, Stu. En su caso, dijo Tal, esos humos solo son el resultado de los frenéticos esfuerzos de la naturaleza para llenar un vacío, el de su cabeza. Era una pequeña broma, pero la risa que provocó fue grande. Si bien a Stu le gustaba utilizar el aguijón, le desagradaba ser víctima de él. A pesar de todo, consiguió esbozar una sonrisa. Tal se dio cuenta de que no se estaban riendo tanto del chiste como de la muerte, riéndose ante su rostro esquelético. Pero cuando la risa se desvaneció, la noche seguía oscura. El pueblo
seguía en su silencio sobrenatural. Jake Johnson seguía desaparecido. Y eso seguía allí. La doctora Page se volvió a Bryce Hammond. ¿Está dispuesto a investigar la casa de los Oxley? Bryce hizo un gesto de negativa con la cabeza. Ahora mismo no. Me parece que no es aconsejable seguir haciendo más pesquisas hasta que tengamos refuerzos. Si puedo evitarlo, no quiero perder a otro hombre. Tal vio pasar por los ojos de Bryce una sombra de angustia al mencionar a Jake. Bryce, amigo mío, Pensó. siempre te cargas en exceso la responsabilidad cuando algo sale mal, igual que siempre te apresuras demasiado a compartir los honores por unos éxitos que han sido enteramente tuyos. Volvamos a la comisaría. Añadió Bryce. Tenemos que planificar con cuidado nuestros movimientos y hay unas llamadas que debo hacer. Regresaron por la misma ruta que habían seguido al venir. Stu Bargle, dispuesto todavía a demostrar su valentía, insistió en ocupar la retaguardia en esta ocasión y avanzó contoneándose detrás del grupo. Cuando llegaron a Skyline Road, sonó una campana de iglesia, provocando un sobresalto. La campana tañó otra vez, lentamente, otra vez, lentamente, otra vez. Tal notó reverberar en sus dientes el sonido metálico. Todos se habían detenido en la esquina a escuchar las campanadas y miraban al oeste, hacia el otro extremo de Bay Lane. Apenas a una bocacalle de distancia, un campanario de ladrillo se alzaba sobre los demás edificios. Tenía una pequeña luz en cada esquina del tejado de pizarra muy puntiagudo. «Es la Iglesia Católica», les informó la doctora Page, levantando la voz para hacerse oír en el estruendo. «Todas las aldeas de los alrededores pertenecen a esta parroquia. Nuestra Señora de las Montañas». El tañido de una campana de iglesia puede ser una música armoniosa, pero no había nada de alegre en el tañido de esta, se dijo Tal. ¿Quién la hace sonar? Se preguntó Gordy en voz alta. Quizá no la mueve nadie. Respondió Frank. Tal vez está conectada en algún artilugio cronometrador. La campana sonó una vez más en la torre iluminada, esparciendo su tañido metálico con una nota diáfana. ¿Suena habitualmente a esta hora de la noche del domingo? Preguntó Bryce a la doctora Page. ¡No!, respondió esta. Entonces no funciona automáticamente. A una calle de distancia, allí arriba, la campana se movió y sonó una vez más. ¿Quién tira de la cuerda, pues? Preguntó Gordy Brogan. Una imagen macabra asaltó la mente de Tal Whitman. Jake Johnson, amoratado, abotargado y frío como una piedra, en la cámara del campanero, al pie de la torre de la iglesia, con la cuerda enrollada en sus manos sin sangre. Muerto, pero tirando de la cuerda de todos modos, tirando y tirando, con su rostro vuelto hacia arriba y la ancha sonrisa melancólica de un cadáver, con los ojos saltones fijos en la campana que se balanceaba y tañía bajo el tejado puntiagudo. Se estremeció. Quizá deberíamos ir hasta la iglesia y ver quién anda ahí, propuso Frank. No, replicó Bryce al instante. Eso es lo que pretende que hagamos. Esa cosa quiere que entremos a investigar. Quiere tenernos dentro de la iglesia y entonces apagar las luces y... Tal advirtió que también Bryce utilizaba ahora la expresión «esa cosa». Sí, le apoyó Lisa Page. Está por aquí, en estos mismos instantes.
esperándonos. Ni siquiera Stu Bargle estaba dispuesto a animarles a visitar la iglesia, de momento. Bajo el alero del tejado de la campana, visible ahora, se meció reflejando un haz de luz metálica. Se balanceó, brilló y siguió moviéndose y parpadeando como si, al tiempo que liberaba su monótono sonido, estuviera lanzando un mensaje en Morse con poder hipnótico. Sueño. Cada vez más sueño. Os estáis durmiendo. Estáis profundamente dormidos. En trance. Estáis bajo mi poder. Vendréis a la iglesia. Vendréis ahora. Venid a la iglesia y veréis la maravillosa sorpresa que os aguarda aquí. Bryce se sacudió como si despertara de un sueño. Sí, eso quiere que vayamos a la iglesia. Dijo. Es una buena razón para no ir. No seguiremos explorando hasta que sea de día. El grupo dio media vuelta en Bay Lane y se encaminó al norte por Skyline Road, hacia la comisaría. Más allá del restaurante Mountain View, apenas habían recorrido 10 metros cuando la campana dejó de sonar. Una vez más, el lúgubre silencio cayó sobre el pueblo como un fluido viscoso, cubriéndolo todo. Cuando llegaron a la comisaría, descubrieron que el cuerpo de Paul Anderson había desaparecido. Parecía como si el agente se hubiera levantado y echado a andar sencillamente, como Lázaro.